¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Javier Duarte pidió licencia como gobernador de Veracruz para dedicar tiempo, dijo, a defenderse de las imputaciones falsas, dice él, y con fines electorales presentadas hace unos meses en su contra. Envió de manera oficial al Congreso del Estado una solicitud de licencia a partir de ayer miércoles y hasta que concluya su mandato el próximo 30 de noviembre. Por otra parte, el Pleno de la Comisión Anticorrupción del PAN acordó suspender también como medida cautelar los derechos del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, quien es acusado de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito. Neto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Pues ahora sí, la feria de los gobernadores, finalmente todos contentos, ¿no?, de que los gobernadores empiecen a caer. Ahí están dos que queda claro que, pues, por un lado el caso de Padres, que ya había sido pues prácticamente desechado por los panistas, estaban esperando a ver cómo procedía todo lo que sería el tema judicial, el tema de el mecanismo a partir del cual pues, se podía proceder contra él, y un Javier Duarte, por otro lado, que había generado un enorme escándalo, al grado de que pues, incluso ya a unos 40 días de dejar el poder, pues seguía intentando adjudicar terrenos y toda una serie de medidas que obligaban necesariamente, por supuesto, al propio Ejecutivo a decirle hasta aquí puedes llegar. Y ahora el problema es qué se hace. Escándalos de gobernadores que tienen que ver sin duda alguna con esta situación que hemos aquí platicado desde hace muchísimo tiempo, de hasta dónde estos virreyes, estos dueños de todo el poder, eran y siguen siendo capaces de hacer sin que nadie les meta mano. Sí, creo que esto inicia fundamentalmente en 1997, cuando el presidente pierde el poder absoluto que había tenido hasta entonces durante todo el siglo XX, y ese poder es capturado por distintos grupos. Algunos sindicatos nacionales se vuelven muy poderosos, como ocurrió con los maestros o con los petroleros. Algunos empresarios monopólicos o casi monopólicos también se vuelven muy poderosos, esto a lo que se le ha llamado los poderes fácticos. Y además esto ocurre igualmente con gobernadores y con crimen organizado. La diferencia a veces se hace difícil de identificar, pero ahora creo que ya estamos empezando a actuar de una manera pues mucho más directa en contra de los gobernadores. El Sistema Nacional Anticorrupción va a ser clave en esto, porque nos va a permitir revisar prácticamente el 100%, 95% del dinero que manejan los gobernadores. Hasta el día de hoy eso no ocurre. Entonces, alguien como el gobernador de Sonora o el gobernador de Veracruz puede hacer un uso totalmente libre de un 30-40% del presupuesto del Estado y nadie lo revisa. En teoría lo revisaría su Congreso estatal, pero en la mayor parte de las ocasiones están ya muy maiceados los diputados locales, no dicen nada, o aunque no les den dinero, simplemente le tienen miedo al poder del gobernador, que efectivamente es muy grande, y esto es lo que ha permitido pues estos excesos. Entiendo que ya en contra del señor Padres hay una orden de aprehensión, tiene amparos también, pero creo que ya es un proceso que está ya pues bastante avanzado. En cambio, en el caso del señor Duarte, esto apenas estaría iniciando. Hay muchos que tienen temor de que esta licencia no sea realmente para enfrentar la acusación, sino para darse a la fuga. Yo esperaría que el gobierno de la República esté muy atento a ello y pues no se vaya a ocurrir que cuando lo busquen pues ya esté, Ya no sé. no sé, en Venezuela, en Cuba, yo no sé a dónde se vaya a ir. A esos paraísos, no fiscales, pero También. Pues sí. Tarde, yo creo que la verdad es que había elementos para que esto sucediera hace ya bastante tiempo, y no solamente en estos dos casos de manera muy específica. Yo diría, tarde que temprano vamos a tener que modificar las leyes de gasto público en estados y municipios, más allá que solamente la vigilancia. La verdad de las cosas es que estamos teniendo rubros de gasto que impiden un verdadero ajuste de las finanzas públicas en nuestro país, y entre uno de los más importantes están las participaciones a estados y municipios. A ellos no les importa qué esté pasando con el mundo. Ya les topamos su capacidad de endeudamiento y eso está bien, pero la capacidad que tiene que ejercer el Estado en su conjunto sobre las participaciones que tienen estos estados en términos de pues, los propios ingresos que genera el gobierno federal, el IVA, el ISR, el IEPS, etcétera, toda la cantidad de impuestos que van directamente a las arcas de los estados y que simplemente no se ajustan el cinturón. Tan solo en este año 2016, que es un año de astringencia brutal,
pues su gasto está creciendo 9.6% en términos reales, que es una barbaridad frente a lo que pues estamos viendo como una problemática muy importante de México en su conjunto. Tenemos que ir mucho más allá, no cabe la menor duda. Estoy totalmente de acuerdo con Macario. Esta ley anticorrupción va a ser un elemento fundamental para revisar en qué se gastan, pero yo creo que hay que ir un pasito más allá para poner ciertos límites a decir, te estás gastando en esto, fíjate que esto es totalmente superfluo, esto no lo puedes hacer y de alguna manera eso nos va a tener que forzar a cambiar la ley que hoy por hoy sigue vigente. En esto que ahorita comenta Ernesto, hay algo que es muy importante. Este dinero que se reparte a los estados, antes de 97, era decidido de forma bastante arbitraria por el Poder Ejecutivo. De hecho, esa fue la razón por la cual los secretarios de Hacienda se volvieron tan poderosos. Ellos decidían cuánto y cuándo mandaban a los estados, entonces pues todos los gobernadores estaban hincados allá afuera de su oficina pidiendo dinero. Especialmente el subsecretario de egresos. Exactamente. Pero ahora ya no es así. Ahora, a partir de 98, hay una ley de coordinación fiscal distinta, en donde por ley se les tiene que enviar a los gobernadores de los estados una cantidad que está determinada ahí con base en varios criterios: población, nivel de pobreza, nivel de recaudación, etcétera. Entonces, este dinero pues les llega directamente. Por eso no se ha podido reducir. Por eso incluso en este año que hay una contracción pues prácticamente de 240,000 millones de pesos, los estados no pierden nada en los dos rubros que son los que están determinados por la ley: participaciones y aportaciones. En donde les quitaron es en los que se llaman convenios de federalización, que es donde el Distrito Federal perdió mucho dinero y por eso están quejando. Pero el gran monto, que son los otros dos renglones, eso no les pudieron quitar. Y la razón es que esto nos sirvió para sobornar a los gobernadores durante todo ese tiempo, para lograr que la democracia funcionara. Es decir, suena extraño, pero lo que hicimos fue año tras año ir teniendo un presupuesto federal manejable, porque les pagábamos una lana a los gobernadores para que ellos controlaran a sus diputados y se pudiera aprobar el presupuesto. Muchísima gente dirá que esto es absurdo, pero así funciona esto, ¿no? Es decir, ¿de qué otra manera lograbas controlar a estos personajes que tienen todo el poder? Ahora ya tenemos herramientas: la ley que les limita el endeudamiento, el Sistema Nacional Anticorrupción que permite procesarlos, y ahora, como bien dice Ernesto, tenemos que movernos a limitar en qué pueden gastar y no. Pero ahí el problema es que ni siquiera hay una contabilidad clara entre estados. Es algo que lleva ya, creo que 15 años en proceso de ordenarse y todavía no terminan, ¿eh? Es que yo creo que, pues alguien diría, no se vale ver en el retrovisor, no se vale ver hacia atrás porque pues ya no ayuda de nada. Pero cuando esta democracia mexicana se planteó, quizá uno de los gravísimos errores fue simplemente convertirla en una democracia electoral. Y digo errores porque si estabas pactando la posibilidad en esta transición democrática de dejar atrás el régimen centralista manejado desde la presidencia absoluta y pasar a un nuevo modelo democrático de nuevos equilibrios, tendría que haberse de alguna forma, como sucedió en España o como sucedió en Grecia, como sucedió en Portugal, plantear toda una reorganización del modelo democrático. Lo que no se podía hacer o no se debió haber hecho era generar un modelo de limitación de poderes al presidente de la República y dejarle la misma estructura caciquil, la misma estructura de poder absoluto a gobernadores. Incluso en el manejo propio de presupuestos. Entonces, lo que hicimos de 97 en adelante fue simple y sencillamente hacer a un presidente chiquito cada vez más y soltarle, además, excedentes petroleros, fundamentalmente bajo el esquema, esto que llamaban Ley de Coordinación Fiscal, soltarle cantidades de dinero brutales, lo que Fox y Calderón, todavía incluso los primeros años de Peña, pero más que nada en los sexenios panistas, terminaron inundándoles de dinero a gobernadores. Algunos, pues por buena voluntad o por mensos, alguien diría, pues que hicieron cosas buenas, y otros que simplemente pues la gran mayoría, desafortunadamente, así es, que terminaron enriqueciéndose. Y deja eso, alguien diría, bueno, está bien, se enriquecieron ellos, pero no solamente ellos, sino generaron toda una clase política y un sector empresarial incluso a su alrededor, parte de estos viejos modelos de corrupción que eran propios del presidencialismo absoluto. Y esto de verdad
desgració al país en toda esta época. Algo que pudo haber sido una recomposición del modelo de crecimiento económico en condiciones totalmente distintas porque existían los recursos, porque es cierto que no estaban las reformas estructurales planteadas, pero habían recursos para darle un giro distinto al país. Se perdió una oportunidad porque el juego democrático estaba pensando en otra cosa. Sale caro, no cabe la menor duda. La democracia en la mayor parte de los países del mundo sale cara. Somos un país naciente todavía, apenas acabamos de cumplir 18 años en términos de democracia, pero a final de cuentas yo creo que sí hay que ver hacia el pasado para ver qué errores se cometieron y efectivamente poner las limitantes hacia adelante. Todavía estamos en posibilidad, dado que varias de las cosas sí se han asentado, sí tenemos hoy reformas estructurales que nos pueden hacer crecer mucho más, pero faltan esos pequeños detalles para poderlas instrumentar a fondo. Y yo estoy convencido de que los gobiernos estatales tienen pues un poder hoy por hoy que puede ser mucho más benévolo para el país si verdaderamente se crean las condiciones para que eso sea el caso y no vaya a los bolsillos particulares. Es una cantidad de dinero verdaderamente impresionante, una deuda que creció de 30 puntos del PIB a 50 puntos del Producto Interno Bruto es una barbaridad y en una muy buena parte, cerca del 60%, tiene que ver con este gasto excesivo de estados y municipios. Sin duda alguna tendremos que hacer los ajustes necesarios, pero esos ajustes, especialmente en el 2017, deben de contemplar también un ajuste y un apretón del cinturón de todos parejos. Creo que esto es muy importante. El dinero que efectivamente se empezó a ir a los gobernadores en manera muy impresionante tuvo que ver con una mayor producción de petróleo primero y luego un mayor precio del petróleo. Sí, Esto termina en 2008. Pero ya no puedes quitar el dinero, porque pues lo que hacen en todas las negociaciones presupuestales es lo que tenía yo el año pasado más otro cachito. Entonces otros cachitos hay que irlos cubriendo con la deuda y parte de lo que antes les dabas, que venía del petróleo y ya no llega de ahí, también se tuvo que cubrir con deuda y ese es el origen en buena medida, dice Ernesto, tal vez 2/3 partes de ese dinero que nos endeudamos los últimos 8 años fue a manos de los gobernadores. Se podía hacer algo distinto en el proceso de 1997, en el cual acabamos con lo que se ha llamado la presidencia imperial. A mí no me queda claro, no está tan sencillo. Como bien decías, viéndolo desde aquí, pues dice uno, sí, nos equivocamos, pero fue un proceso bien complejo. Hay que acordarse que el sistema autoritario mexicano era muy diferente a muchos otros del mundo. De hecho, en mi opinión, es el único sistema corporativo exitoso en el siglo XX. Y esto hace que no tuviéramos un gran dictador a quien culpar de los problemas, como por ejemplo lo tenía España, que decía, bueno, pues fue Franco el del problema y ahora podemos recomponer. Acá no teníamos eso. Y lo que sí tuvimos durante todo el siglo XX fue un proceso de adoctrinamiento de la población que ha hecho extraordinariamente difícil que se entienda cómo fue que el siglo XX fue un fracaso para el país. Entonces, hacer la transformación brutal en 97, pues nos hubiera hundido, yo creo que en una guerra civil. No era tan sencillo. Fox mismo, cuando llega a la presidencia con todo el capital político que traía, no podía enfrentar a estos grupos de poder. A lo mejor le faltó valor y lo que ustedes quieran, pero no podía. Pero es que, Macario, aquí el punto era, digamos, no enfrentar al PRI en el sentido de que voy a meter a la cárcel a los gobernadores o voy a meter a la cárcel al expresidente, a los expresidentes, ir a buscarlos como tal, pero sí establecer nuevas reformas que pudiesen de alguna manera, entiendo la complejidad porque diputados difícilmente lo iba a aprobar, pero caminar hacia un mecanismo de mayores controles, porque de lo contrario lo que se estaba haciendo año con año era dilapidar dinero, enriquecer a un montón de gobernadores. Yo entiendo que es a toro pasado, lo cierto es que a la hora que haces el análisis de esos 12 años se perdió dinero, se perdió oportunidad. Parte de los problemas que tenemos ahora están ligados a esta visión de estas figuras que de una o de otra manera, pues yo lo entiendo, de repente llegas a ganar una elección, no tienes que cobrar impuestos porque no te lo obligan, tienes que estar negociando y recibes cantidades monumentales, puedes hacer lo que se te pegue la gana con ese dinero, puedes generar distintas obras y en medio de esto enriquecerte tú, tu familia, tus cuates y todo el mundo. Esto parecería algo así como el paraíso y en medio de esto pues te aparecen todas estas figuras que terminan saqueando erarios y generando problemas de deuda que todavía estamos pagando.
que no solamente padecemos ahorita, sino vamos a padecer Así durante es. varias generaciones, porque no se queda la infraestructura, la verdad es que ¿dónde No está? se termina, claro. No se termina, evidentemente. Quebraste a las dos empresas más importantes de este país estatales, Pemex y CFE, en buena medida porque nunca tuviste el dinero para capitalizarse, lo repartiste a manos llenas. Y bueno, sin duda alguna, esta capacidad de crecimiento para adelante se ve mermada precisamente por no tener esa inversión fundamental en fierros del país. Pero otra vez, no estaba sencillo. Es decir, es hasta hoy que el PRI tiene menos de la mitad de los gobernadores. Y todavía en 2000 ellos ganaron la elección, perdieron la presidencia, pero eran la primera fuerza en diputados y Senado. ¿Cómo le hacías? O sea, no está tan sencillo. Yo entiendo toda la queja, pero pues en todos los cambios históricos en muchos países el proceso pues tarda unas pocas décadas. Afortunadamente nada más fueron 2 aquí. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente de deuda, la deuda nacional, otro problema serio. Esto es Dinero y Poder. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, aseguró que México no sufrirá una crisis económica como la de años anteriores, pese a que la deuda alcanza el 50% del PIB. Dijo que ahora no existe el riesgo porque hay candados, límites y un Congreso que tiene que pedir autorización para un sobreendeudamiento. Sobre el Consejo Fiscal para México, sugerido por el Fondo Monetario Internacional, dijo que pues esto no funciona en México porque ya hay leyes e instituciones que pues en México así funcionan. De plano, Ernesto Macario, pues ahí está el tema. Una deuda que fue creciendo, espérame un segundo antes que me digas, una deuda que fue creciendo más que nada en los últimos años, que se creció al doble, entendemos, del... Poco menos, de 30 a 50% de 30 a del PIB 50% en 8 años. En 8 años. 8. A ver, de inicio del sexenio de Peña, ¿en cuánto estábamos? En 25, 36. Es que arrancamos en 30. Arrancamos en 30 y estamos en 50. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este crecimiento? Bueno, a ver, donde empezamos a tener un balance primario negativo, balance primario no es otra cosa más que los ingresos menos los gastos del gobierno sin pagar los intereses de la deuda, el costo financiero de la deuda. Si tus gastos son superiores a tus ingresos sin pagar deuda, pues imagínate una familia que no le alcanza ni pagar los intereses, tiene un problema. Lo venimos acarreando desde el 2008, cuando entró la gran crisis, macrocrisis financiera. Lo hicieron todos los países del mundo, prácticamente. Pero algunos ya corrigieron y otros nos hemos seguido. Ya durante 8 años de manera consecutiva hemos tenido un balance primario negativo, lo cual ha llevado precisamente la deuda a niveles del 52%. Pero yo creo que hay que hacer un poquito más de historia hacia atrás. Cuando termina el sexenio de Fox, la deuda estaba en 18%. En el transcurso del sexenio de Felipe Calderón, hay una asunción de deuda muy importante en términos de los pasivos que se hacen ya parte del gobierno, entre otros el IPAB, una serie de factores, y te lo llevan a finalizar su sexenio ligeramente por arriba de 30% del PIB. Y la velocidad con la que se ha deteriorado en estos últimos 4 años pues, ha sido enorme, ya estamos en 50% del Producto Interno Bruto. Pero 50%, de acuerdo con José Ángel Gurría, pues sigue siendo de los más aceptables. El promedio de la OCDE es 100% del PIB. El problema no es ese. El problema es qué porcentaje tiene la deuda respecto de tus ingresos de a de veras. Los que no fluctúan como fluctúan el precio del petróleo. Y de esos nada más hay 3. El IVA, el ISR y los impuestos especiales, el IEPS. Como porcentaje de eso, hoy es 5-1. 5 veces es más grande la deuda que esos ingresos totales tributarios, 14% del PIB. Cuando estaba en 18% del PIB y los ingresos tributarios eran 10% del PIB, pues era 1.8 veces, 2 veces. El problema es que cuando uno va al banco y pide un crédito, si yo llego y les digo, mi deuda es 0.00001 del PIB, se mueren de risa. Me preguntan, ¿cuáles son tus ingresos, chato? ¿Y cuáles van a ser tus ingresos hacia adelante? Ese es el problema de fondo, que si queremos componer las cosas, no hay que fijarnos tanto en el porcentaje de deuda respecto del PIB, sino en el porcentaje de la deuda respecto de los ingresos que tienes seguros hacia adelante. Y después del esfuerzo que ya se ha hecho, en los que se levantó 4 puntos del PIB en los últimos 3 años y no alcanza,
algo tenemos que revisar en este país en materia de ingresos y en materia de gastos para que la deuda no siga creciendo. Macario, perdón, el tema del Consejo, esta idea del Fondo Monetario Internacional de un Consejo Fiscal, ¿es un problema de desconfianza del fondo frente a lo que se ha manejado en el país como mecanismos por parte de Hacienda, Banco de México? Yo creo que más bien se trata de tratar de encontrar una salida al problema de fondo que acaba de mencionar ahorita Ernesto. Nada más dividió muy rápido, 50 entre 14 da un poquito menos de 4. 4. No 5, pero es igual. De cualquier manera es exactamente lo mismo, ¿no? Y nuestro problema es ese. Efectivamente, estamos recaudando poco. Hemos mejorado mucho en los últimos años gracias a la reforma fiscal, en particular a las capacidades, atributos que se le dio al SAT, que es lo que ha permitido cobrar más. Esto es lo que incrementó el ingreso. Pero al mismo tiempo somos incapaces de reducir los gastos. Es decir, lo que está tratando de decir el fondo cuando sugiere esta cosa es, oigan, y si se ponen de acuerdo en cómo hacer para que todo el mundo pague más y los gastos sean más lógicos, no han podido hacerlo durante los últimos 20 años que han tenido una democracia más o menos funcionando, no han logrado mejorar mucho los ingresos y no han podido bajar los gastos. Por ejemplo, tenemos el hoyo sin fondo que es Pemex, del que ya hemos hablado en varias ocasiones. El año pasado perdió 1.500 millones de pesos cada día. Entonces, bueno, pues no hay sistema fiscal que funcione. Si una empresa petrolera que no pierde dinero en ninguna parte del mundo, aquí pierde 1.500 millones de pesos diarios. No has logrado controlar el gasto de gobernadores, como comentábamos hace un momento, pues ha estado creciendo. No tienes una idea muy clara de cómo resolver tu asunto de pensiones y va a seguir creciendo, no muy grave, porque es mucho menos grave que en Europa, pero aún así, dada la escasa recaudación que hay en México, sí es un problema. Entonces, creo que la sugerencia es, oigan, pónganse de acuerdo, hagan un buen programa para resolver esto. Y la respuesta de México es, ahorita no. ¿Por qué no? Pues porque ya se va a acabar el sexenio, mano. Y en este momento el presidente no tiene ningún capital político. De por sí, en el cuarto, quinto año de gobierno es bien difícil hacer algo. Y peor en las condiciones de popularidad que está el señor Peña Nieto. Entonces, pues ahorita no va a poder cambiar nada y la única solución que se les ocurrió es, pues voy a reducir el gasto de forma brutal. Y por eso las calificadoras no creen en el resultado. Porque lo que dicen es, a ver, tu problema no es cortar el gasto para mañana el 40% de la Secretaría de Economía. Tu problema es que estructuralmente no estás gastando bien y no estás recaudando bien. Resuelve eso. Entonces, pues eso lo vamos a poder hacer dentro de 2 años. Ahorita no. En 2 años no va a haber un problema mayor de deuda todavía, pero pues... Estaremos en 53, 54. O a lo mejor 56, tampoco es tan grave. China ahorita está en 45% del PIB, va a asumir los pasivos de sus empresas, de mismo sus bancos. caso de lo que hicimos en inicios del sexenio de Calderón, y se va a ir la deuda de China a 200% del PIB. Y a China no se la van a hacer de todos porque pues ahí hay un sistema autoritario donde se la van a hacer de todos, va a hacer así, ¿no? Ellos mismos, sí, no te preocupes. Sí. Ahora, ¿cuánto perdimos en puntos del PIB de ingreso petrolero? Eran 6 puntos del PIB, hoy tenemos 3. 3 puntos del PIB es una cantidad de dinero monstruosa y se han restituido por la vía de impuestos. Si todavía tenemos un problema, es que el gasto no está funcionando. Nada más. Así con cuentas muy sencillas. Si sigue la deuda creciente, es que tenemos un gasto. Y el problema de fondo es que el único gasto que no chilla cuando se recorta es el gasto de inversión. Nadie va a hacer una manifestación en alguna ciudad porque no se construyó una carretera o porque se dejó de profundizar un puerto. No, ese gasto simplemente se recorta y es el gasto cuyo recorte te hace más daño para crecer en el futuro. Sí tiene un impacto dejar de invertir en infraestructura en este país y un impacto muy serio en términos de crecer menos hacia adelante. Pues, en Estados Unidos le dicen gridlock, estás metido en un atolladero muy específico que es tratar de recortar y hacer el ajuste por la vía del único gasto que te hace bien hacia adelante, porque nadie chilla. Ahora, en esta realidad, lo cierto es que de una manera muy, muy clara el tema estaría ligado fundamentalmente pues, a lo que podríamos llamar la capacidad del gobierno mexicano de encontrar o de lanzar algún tipo de señal de que las cosas pueden cambiar. Dice Macario, no se puede en estos 2 años. Macario ha planteado medidas espectaculares de cerrar Pemex, cosa que no se puede hacer en términos reales, pero sí quizá empezar a
establecer o de lanzar algún tipo de señal clara, más allá del recorte, más allá de los recortes como tales, que le permitan al país, después de la elección en Estados Unidos, de atraer a un mercado que pudiese de alguna, una serie de mercados de capitales que pudiesen darle una mayor garantía, algo más allá de estas señales espectaculares que no creo que existan en este momento. Es que si no hay una señal clara, pues nadie te va a creer, ¿no? Es decir, ya llevas 15 años diciendo, ahora sí ya voy a hacer esto bien, ya lo voy a hacer, pues todo el mundo dice, pues no se ve, mano, no hay ninguna claridad de que estés resolviendo el asunto, año tras año estás gastando más, tus medidas de recorte de presupuesto son absurdas, estás quitando todo el gasto de inversión, porque prácticamente se quita todo el gasto de inversión, estás ahorcando secretarías que realmente no van a poder funcionar y todo ese recorte lo haces en inversiones y no en personal, pues digo, si tú no vas a hacer nada, ¿por qué deberíamos creerte? Entonces yo sí creo que debería haber una medida espectacular, y una medida espectacular podría ser decir, a ver, ya revisamos el caso de Pemex y nos hemos dado cuenta que exploración y producción funciona muy bien, la vamos a mantener, y todo Pemex industrial no está funcionando muy bien, entonces vamos a aceptar inversión privada en este sector. Entonces eso para mí sería una medida que todo el mundo les va a Lo puedes creer. hacer de golpe, Y o no- como le están haciendo ahorita, sin que nadie se dé cuenta. Porque Ahora, de el hecho, problema es que si lanzas ese tipo de señal, Pues sí. si esa señal es, digamos, perceptible a los mercados, ¿no? mira, yo creo que la señal más importante se dio hace 3 años y es, estamos haciendo las reformas estructurales y aquí están. Las reformas están. estructurales están ahí. ¿Cómo las instrumentas? De manera muy rápida. Sí hay reformas que están funcionando. Sí estamos generando más empleo formal por cada punto de Ahí crecimiento estás. del PIB. Los bancos sí están prestando más. Los precios de las telecomunicaciones sí están bajando. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta instrumentar de a veras. La única que no está funcionando es la energética. Y olvídate de producir más petróleo. Eso tarde que temprano. Las empresas privadas van a llegar y lo Tienes van a el tema de producir, gas y de electricidad que te empieza que a no han funcionar. bajado lo suficiente. Ajá. La verdad es que necesitamos energía más barata y de mejor calidad para la empresa manufacturera. Está bien, pero yo te diría que eso tiene una solución relativamente fácil en la medida en que esto puede instrumentarse en el corto plazo. Yo creo que el tema fundamental ahí es una reforma sendaria, que es en donde nos Vamos quedamos irremediablemente al totalmente. 2018. Pero eso con va, una sí, nueva- no va a eso va a ser funcionar en 2018. hasta 2018. Sí, sí, sí. Y tienes 2 años pero de atorón. Estos 2 años es donde no puedes arriesgarte a que te bajen el grado de inversión. Si No. te bajan el grado de inversión, se No, no, acaba. no. Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos mandar una señal un poquito más clara. A lo mejor todo el mundo está haciendo guaje hasta que pase la elección de Estados Unidos Sí. y entonces resolvemos. Eso pues Ya puede hay ser. apuestas a favor de la economía mexicana. No se esperaron a la elección. Después del segundo debate empezó a entrar un chorro de dinero a la economía mexicana y tuvimos esa revaluación del tipo de cambio Exacto. importante. Ahí se nota, pero Ya hay, esa es una hay que señal. hacer algo más, ¿no? Si no, Algo el más. gobierno no hace algo claro, pues no le van a creer. No le van a creer, pero le creen a Brasil. Y eso No, sí. a Brasil no es que le crean mucho, es que tiene unas tasas de interés brutales, Grandototas, pero nosotros no bueno, queremos Está hacer baratísimo eso, Brasil hoy, después de que cayó 9% su economía en 2 años, está baratísimo. Sí, Vámonos no va a a volver una a pausa, crecer. vámonos a una pausa. De resto platicamos usted precisamente sobre el presupuesto, dónde quitarle, dónde ponerle a este presupuesto. Aquí es Dinero y Poder. Los recortes anunciados en el presupuesto 2017 han traído fuertes discusiones entre los afectados y la Secretaría de Hacienda. Legisladores de oposición respondieron que es el gobierno federal quien debe ajustar su gasto y pidieron que sea la Secretaría de Hacienda la que asuma una actitud de generosidad para que el presupuesto 2017 privilegie el gasto social con recortes a la burocracia y recursos superfluos. José Antonio Meade, titular de Hacienda, pidió el apoyo y la solidaridad de los legisladores y partidos políticos para alcanzar sin demasiados problemas los objetivos trazados en el presupuesto 2017. Bueno, platicábamos en el segmento anterior el tema de deuda, el impacto sobre el tema presupuestal, en dónde quitarle. Y creo que esta es parte de la rebatinga. Ligado al primer tema que platicábamos, gobernadores que de alguna manera dicen, a mí no me quiten, porque si no, no puedo No, funcionar. además no les puedes quitar porque es por ley, ¿no? Sistemas de aguas que dicen nos están dejando sin un solo centavo y no vamos a poder operar. Y dicen, no, ahí no. Gobierno de la Ciudad de México que dice, pues si no le dan dinero para el metro, ahí a ver quién se avienta el tiro de ver esto paralizado. Un poco esta idea clara de que A ver, si a eso- mí me quitas el dinero, Yo no hago nada. no funciona y yo no hago nada. A ver. Yo voy a hacer una pregunta. No, no, sí, ¿Dónde ya te- quedó el ejercicio de presupuesto base cero? Nunca hubo, ¿no? Pues se le pagaba una cantidad de lana muy importante a muchas empresas transnacionales consultoras que dijeron, aquí hay que recortarle y ahí está todo el plan.
Ahí están los estudios y no son malos. Y luego, o sea, nos estamos enfrentando a algo que realmente es mucho más difícil de vencer que con un estudio, que son pues lo que venimos acarreando desde hace muchísimo tiempo. Esta inercia presupuestal, híjole, va a costar un trabajo enorme. Hoy todavía, a 4 años de que se hizo este ejercicio de presupuesto base cero, hay 52 programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas federales. Si sumas los estatales, son más de 270. No podemos tener un muy buen programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, pero que funcione de veras. ¿Para qué queremos 52 que ven diferentes aspectos en diferentes regiones? Vamos, tela de dónde cortar, sí hay, de verdad. Pero pues la capacidad de negociación en estas semanas que quedan en la Cámara de Diputados es brutal. Las presiones ahí son tremendas. Tómate un ejemplo muy específico, la Secretaría de Agricultura, que hace no muchísimo tiempo, en el 2015 ejercieron un presupuesto cercano a 110,000 millones de pesos, en el 2016 están ejerciendo un presupuesto cercano a 85,000 millones de pesos y este año que viene, 2017, va a ser de 60,000 millones de pesos. Imagínate cuántas manifestaciones va a haber en el Distrito Federal porque está recortando en prácticamente un año y medio cerca de 50% el presupuesto de una secretaría pues, que es fundamental en la parte, yo te diría, agrícola, pero social. Sobre todo social. Sobre todo social. Ojalá realmente esos 110,000 millones de pesos que ejercían en el 2015 fueran actividades productivas. Pero no, están en la parte social, sí, exactamente, así como le está diciendo Macario. El problema otra vez, ¿no? O sea, las cosas vienen de un fenómeno histórico. Esto se fue construyendo durante el siglo XX así. Es decir, es un sistema corporativo, funcionaba repartiendo dinero a distintos grupos y esos grupos ahí están y siguen viviendo del presupuesto. ¿Cómo te quitas de encima de esos grupos? Pues necesitas juntar suficiente poder político como para enfrentarlos y derrotarlos. No lo tienes. El gran esfuerzo político que se hizo este sexenio fue para hacer las reformas, que en mi opinión fue algo muy importante, pero pues ahora no tienes ningún capital para gastar en la lucha política contra los distintos grupos de personas que viven del presupuesto. Siempre hay excusa, ¿no? Si le quitas a educación van a decir que estás acabando con el futuro del país. Si le quitas a CONACYT, lo mismo, que así nunca vamos a hacer ciencia. Si le quitamos a agricultura, pues que va a haber un problema con los campesinos. Si le quita, ¿a quién le quites? Todo el mundo siempre tiene excusa y todo el mundo cree que merece ese dinero. Nuestro problema es que no alcanza. Este es el país grande del mundo que menos recauda y menos gasta. Entonces tenemos que decidir qué queremos hacer. Por eso la idea que comentábamos en el bloque anterior del Fondo Monetario es algo que merece atenderse. Necesitamos discutir claramente en qué sí queremos gastar y en qué no, para entonces poder meter el dinero. Esos estudios del presupuesto base cero podrían ser muy útiles para poder identificar con claridad en dónde estamos gastando y quitar eso. Pero pues el asunto es ¿con quién discutes hoy? Pero yo creo que el gobierno tiene claro cuáles son los programas y dónde es donde se puede o no se puede. El problema tiene que ver con el peso político que esto implica. Sí. Saben que si le pegas a determinado grupo político en Oaxaca o en Chiapas o no sé qué, no sabes hasta dónde ese tipo de protesta social te puede ser manejable o no. Y creo que de alguna manera, pues ahí es donde tienes que empezar a calcular cuál es el menor daño posible y hasta dónde tú puedes contener una protesta, ya sea del sector empresarial o del sector social o de los liderazgos corporativos, y si puedes manejarlo o no, porque si no, esto se te convierte en una situación todavía más difícil de controlar. En un contexto de 2 años muy complicados, donde pues la verdad es que no tienes muchos aliados, porque tienes fuerzas radicales de izquierda presionando todo el tiempo, tienes a los empresarios enojados, tienes a la iglesia que está diciendo constantemente que no le gustan las leyes, un entorno internacional que no te favorece, y tienes sobre todo hacia el 2017 márgenes muy estrechos. A diferencia de otros años, ahora sí ya te dijeron y te amenazaron literalmente las agencias calificadoras. Si no vemos un balance primario positivo, te vamos a bajar la calificación. Y entonces no se trata de ser generosos ni diputados ni gobierno federal, se trata de ser responsables para que eso no suceda. ¿Cómo hacer para que el presupuesto case con una proyección de ingresos con márgenes cada vez más estrechos y ahora sí con la espada de Damocles lista? Hay un pequeño problema. Tú tenías márgenes de maniobra en presupuestos anteriores que hoy ya no tiene el gobierno federal. Podían jugar con el precio del petróleo. Hoy el precio del petróleo se determina
sobre una fórmula en la que está más o menos al parejo con lo que te dicen las proyecciones. Si lo presupuestabas un poquito más alto, pues ahí tenías margen de negociación. Jugaban también con las tasas de interés. La verdad es que en el contexto que se está viviendo ahorita, juega en tu contra. Lo más probable es que tengamos tasas de interés más altas el año que entra y tengas que erogar más para cubrir esos faltantes. Vamos, todos los márgenes con los que jugabas anteriormente, hoy ya no los tienes. Y en ese contexto sí hay que ser increíblemente responsables para sacar un presupuesto que no violente este objetivo fundamental de tener por lo menos un balance primario cero, un déficit del sector público cercano a 3% del PIB. Para que los amigos del auditorio no sufran demasiado con esto, lo único que tenemos que estar atentos es que el monto total del presupuesto sea prácticamente el que propuso Hacienda. Cómo se distribuye allá adentro, ni se angustien, ¿no? Porque pues, eso va a depender mucho del poder de cada uno de los grupos, negociaciones, etcétera. Si se logra que el presupuesto total sea el que propuso Hacienda, estamos del otro lado en materia de la amenaza de las calificadoras para 2017. Nada más un año, pero bueno, pues un año es algo. Si los diputados se vuelven locos y suben el monto de lo que Hacienda propuso, entonces el problema va a ser más serio. Y eso es lo que pues vamos a tener que estar viendo, ¿no? Ahora, si se trata de rezarle a la Virgencita, pues hay que rezarle por cosas que sí se puedan. Ya no va a haber más petróleo, ok. Ya no va a haber uranio ni grandes descubrimientos, no va a haber. Recémosle porque el país crezca un poquito más, porque crecer más ya hace más chiquita la deuda. Y número dos, hace que la gente pague más impuestos. Entonces, donde había que meterle las canicas es precisamente dando toda la carne al asador para que el país crezca más. Está complejo también. Que esa era la apuesta del 2017. gobierno. Cuando tú le preguntas a la gente de gobierno de, bueno, ¿y cómo se llegó aquí? Bueno, pues estábamos apostando por un crecimiento del 3 o del 4 y con eso pues, el tema de la deuda sí se podía subsanar, pero bueno, pues resultó que crecimos a una tasa mucho menor y ahora por eso estamos metidos en este problema. Ahora, de aquí en adelante, incluso hay una propuesta panista de bajarle todavía más al gasto. Sí. El problema es ¿A qué? ¿A qué le metes? ¿A quién le quitas? Ahí hay todo un gasto totalmente amarrado en temas de burocracia, sueldos, salarios, maestros, no puedes dejar seguridad, de pagar pensiones, participaciones. No hay nada que hacerle. No puedes hacer mucho casi el 90% del gasto, ¿no? Y el problema es que tampoco puede hacer mucho para que la economía crezca, porque no depende del gobierno. No. Es decir, para los que creían que dependía del gobierno y que si gastaba más el gobierno iba a crecer la economía, los últimos 4 años son una muestra clara de que no es así. El gasto del gobierno no tiene por qué reflejarse necesariamente en crecimiento. Nuestros motores de crecimiento, como siempre les llama Ernesto, uno es el exterior y Estados Unidos este año se vino abajo en términos de crecimiento. Hay que notar, es interesantísimo, que este año México va a crecer bastante comparado con el resto del mundo. Es decir, sobre todo con América Latina. Más que Europa, más que Estados Unidos, más que prácticamente toda América Latina. De los países grandes, chiquitos como Costa Rica o Panamá crecen más, pero de los países grandes somos el que más crece y aún así pues no nos alcanza. Es decir, es un fenómeno global. ¿Cómo le haces para crecer más si no hay compradores en el resto del mundo? Pues no se puede. Compradores dentro, no, pues sí hay y ha estado subiendo el consumo, pero pues no te alcanza con eso. Necesitas un mayor... Los sectores más grandes en materia de Producto Interno Bruto que podrían ayudarte a crecer, como educación y salud, tienen décadas estancados y es muy complicado que tengan una mayor aportación a valor agregado. Entonces, pues no hay por dónde moverse en ese sentido tampoco, ¿eh? No crean que es así que el gobierno diga vamos a crecer y crecemos, pues no hay dónde, ¿eh? No hay para dónde. Ahora, finalmente, el tema de presupuesto tiene que ver también con una idea muy clara de pues presión frente al proceso electoral del año entrante. O sea, uno no puede pensar que el tema de elección en el Estado de México no prende en este proceso electoral porque saben muy bien que hay determinado tipo de programas sociales y de presupuestos que pueden de una o de otra manera incidir en el tema Estado de México y ahí es donde pues la lupa de los partidos políticos va a estar presente. O sea, tú le quitas aquí o le quitas de otro lado, pero me tienes que asegurar y por eso esta presión por parte de los legisladores para decirles, cuidado, no le vais a meter lana a Estado de México sin que yo lo vea, porque se trata, pues ahora sí que la disputa por el poder, ¿no?
Pues sí, pero para no meterle lana, lo que están tratando de hacer es ir quemando a los candidatos de oposición posibles y ya con eso, pues a lo mejor ganan por default, ¿no? Así es. Esa es la apuesta ahorita. Y de esa Vamos a ver, manera vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Estados Unidos, el desastre Donald Trump, las mujeres, el lodazal en el que está metido la elección allá en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. Donald Trump se desinfla y el Partido Republicano se divide en torno a su candidatura después del segundo debate y la divulgación de un video en el que pues ahí fanfarroneaba, no solamente eso, sino prácticamente decía: yo tengo toda la capacidad para pues hacer con las mujeres lo que se me pegue la gana. Y bueno, pues en una encuesta realizada un día después del debate a 2,000 personas, el 76% de los republicanos asegura que el partido está dividido. A esto hay que sumarle que varios republicanos reconocidos como Paul Ryan y John McCain le han retirado su apoyo por los vulgares señalamientos hacia las mujeres. Donald Trump le respondió que son débiles y desleales y más difíciles que pues la Crooked Hillary, la Hillary torcida o la estafadora, como le quieran llamar. Incluso algunos de estos republicanos que lo abandonaron el lunes regresaron el martes porque su problema es cómo le hace Paul Ryan para ganar una elección sin el apoyo de Trump. Un partido republicano totalmente hecho pedazos porque está en una contradicción prácticamente, Ernesto, imposible de resolver. Pero ellos mismos se lo buscaron, la verdad es que lo sabían desde hace muchísimo tiempo, sabían todos sus antecedentes, conocían toda la problemática empresarial, que él dice que es el mejor empresario del mundo y la verdad es que tiene negocios que ha quebrado consistentemente a través del tiempo. Y lo que es verdaderamente preocupante es este daño que ya se le hizo a la sociedad norteamericana de una división brutal. División brutal entre regiones, división brutal entre pobres y ricos, división brutal entre educados y no educados, que aflora en todas partes en los Estados Unidos y está desencadenando una violencia terrible, étnica, en contra de las mujeres, en contra de las religiones, verdaderamente terrible. Hay encuestas que a mí me dejan verdaderamente sorprendido, en donde los que son ultrarrepublicanos que van a votar por Trump reconocen a prácticamente cualquier religión en el mundo, menos el Islam, menos la parte musulmana, lo cual pues habla ya de ciertas cosas acendradas en la sociedad norteamericana que efectivamente son de preocupar y muy importante. ¿Quién va a tener la decisión final en el 8 de noviembre? Está bastante claro que son las mujeres de Estados Unidos. Número uno, en un porcentaje realmente importante van a votar en mayor medida que los hombres en Estados Unidos. Y número dos, en la pasada elección, Mitt Romney perdió por aproximadamente 12 puntos porcentuales en las mujeres. Y ese fue un factor decisivo para que ganara Obama. Hoy Trump va perdiendo por 33 puntos porcentuales en mujeres después de los eventos que se suscitaron derivados de estos videos. Yo creo que ahí está la gran apuesta de los demócratas ahora en tratarse de hacer un poquito para atrás. No les conviene tampoco una debacle de esa naturaleza con Trump específicamente, porque lo que quieren es efectivamente tener la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado al mismo tiempo. Si efectivamente Trump se derrumba mucho antes, pues toda la carne la van a echar los republicanos al asador para no perder precisamente la Cámara de Representantes y la del Senado. A final de cuentas son números que están ahí. Híjole, todavía yo desafortunadamente creo que nos falta ver lo peor. Así es. Lo peor que viene hacia estos adelante. 26 días que le quedan, más o menos 26, 27 días para la elección, un Donald Trump que parecería ser que va más allá de la racionalidad de un político. No lo es este hombre. Insiste, dice: me quité los grilletes y ahora yo no tengo nada que ver con los republicanos y voy a disparar. El día de ayer él seguía atizando contra el tema de las mujeres de Clinton, lo que había hecho de Hillary Clinton como vista como una verdadera catástrofe y una mujer detestable.
adjetivos que pues sí le refuerzan el voto que había perdido de su propio grupo, que era lo que se le vino abajo el fin de semana con este video, pues ya prácticamente de un adolescente hablando sobre, adolescente maleducado, por supuesto, Por supuesto. diciendo que pues esto era plática de casillero de hombres, bueno, pues dependiendo ni de qué tipo de hombres ni de qué tipo de casilleros estuviera hablando, pero lo cierto es que pues él no tiene en este momento, en todas las encuestas que se plantean serias, ninguna posibilidad. El problema radica en que hay un enorme temor en la sociedad norteamericana. Hay en lugares en donde las elecciones ya han comenzado, elecciones anticipadas, ¿Sí? y Todos los extranjeros. las extranjeros y estados como Ohio o incluso como Carolina del Norte empiezan a votar y en donde pues sí están comenzando a haber una afluencia importante bajo el principio de que cuidado, cuidado con el tema de las encuestas, ya lo hemos visto en otros Sí, lados, sí. porque el fantasma de un abstencionismo mayor al normal lo puede llevar todavía al triunfo a un señor como Trump, con lo que esto implica, más allá de los distintos postulados, de que si su propuesta impositiva puede llegar a ser en un momento determinado mucho más generadora de opciones y alternativas, el modelo republicano tradicional, aunque hay que recordar que en el fondo este hombre en la plataforma republicana es más conservador o más ultraconservador que cualquier republicano en el tema comercio y por supuesto en el tema de migrantes, ¿no? Sí, la verdad de las cosas es que yo he escuchado los dos factores. Evidentemente las encuestas ya desde hace un buen rato dejaron de ser predictores de lo que puede ser el resultado final. Lo vimos en el caso de Colombia, lo vimos en el caso del Brexit, lo hemos visto en México durante ya un buen rato. Pero a final de cuentas se puede esgrimir el mismo argumento. O sea, ¿cuál es el argumento fundamental? A la gente le da pena decir en una encuesta que va a votar por Trump. Y a la hora que esté solito, Va y vota. va y vota. Pero se puede esgrimir exactamente el mismo argumento. Y hay una encuesta muy reveladora. Cuando uno le pregunta a los hombres casados que van a votar por Trump, sobre todo en el centro de los Estados Unidos, pero le pregunta a uno respecto a sus esposas, ellos dicen, o sea, en un 70% también van a votar por Trump, pero si la pregunta se las haces a las mujeres, el 60% votaría por Hillary. Entonces también está el argumento de que hay muchas mujeres específicamente que dicen que van a votar por Trump, pero a la mera hora votarían por Hillary. A final de cuentas, todavía no sabemos. Yo creo que vienen muchas cosas adicionales y yo creo que feas en términos de nuevos videos. Por ahí dicen que hay una cantidad de videos muy importantes del programa que tenía Trump, Sí, claro. que son verdaderamente monstruosos. El aprendiz, que nunca salieron al aire por la cantidad de palabras soeces que él utilizaba y los insultos que les hacía a la gente, diciéndole, tú jamás vas a ser un buen empresario porque eres de esta raza. Tú jamás vas a poder ser una buena empresaria porque eres mujer y para... Incluso la amenaza de Trump dijo, no vayan a sacar más videos porque entonces me voy otra vez a lo que hizo, ¿no? A las mujeres de Clinton, a toda una serie de elementos que es cierto, Hillary Clinton no es precisamente la candidata más popular. No, la verdad de las cosas es que tampoco los demócratas escogieron muy bien. Un buen candidato. Pero bueno, sin duda alguna es muchísimo mejor que Donald Trump en muchos aspectos. Y lo que a mí me preocupa mucho más en estos 26 días es el miedo, es esta política de infundir miedo en la sociedad norteamericana, ya con cosas verdaderamente estúpidas. O sea, como decir, el Islam va a deshacer este país si escogen a Hillary. No el Islam, Ernesto, creo que es peor. Dijo, ISIS. el Estado Islámico, sí, claro. ganaría, tomaría el poder si Hillary Clinton ganara, que creo que es parte de su propia, no solo desesperación, sino esta idea de tratar de simplificar la realidad, esta es que ha sido su modelo, ¿no? O sea, cuando se le dice, bueno, yo entiendo que quiera culpar a Hillary y a los demócratas del Estado Islámico bajo el argumento de que pues gobernaron durante 8 años, en el tema Irak no llevaron a cabo la mejor política y eso derivó en el surgimiento
surgimiento del Estado Islámico y el avance tendría cierta lógica desde su perspectiva, pero aquí hay una simplificación de la realidad. Aquí es, ustedes intentaron hacerlo. El día de ayer aparecía una entrevista de Cristiana Manpur, periodista de CNN, con Sergei Lavrov y el canciller ruso, y el canciller ruso le decía, no, yo no estoy tan seguro de que los norteamericanos no hayan creado a estos grupos. Es una cosa de oro. Absurdo, pero bajo la lógica rusa, entendida de que pues, hay una confrontación con Estados Unidos, el discurso suena, pero en un candidato a la presidencia de Estados Unidos, tú dirías, bueno, este hombre verdaderamente está perdiendo Totalmente zafado. Ahora, a final de cuentas, Ezra, esta división es muy clara porque se conjugan los dos factores fundamentales acarreados durante más de 25 años en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Un enojo profundo de esta clase media baja en Estados Unidos, poco educada, que vive fundamentalmente en zonas cuasi rurales, y es una cantidad muy importante, que han visto el desarrollo de Estados Unidos, porque sí lo ha habido, por televisión. Claro. Porque ha crecido enormemente las costas de Estados Unidos, a tasas que uno no se imagina, 4 o 5% por año durante 20 años de manera consecutiva. El centro no. Pero el centro no. Conjugas el enojo con la ignorancia, para que pueda surgir una figura como Trump que les pueda decir, aquí hay espejitos, voten por mí, y empezar a hacer cacería de brujas que pues simplemente no existen. Y eso es verdaderamente terrible, que una sociedad como la estadounidense, que son los paladines de la democracia, de acuerdo con muchas ópticas, puedan caer en este tipo de cosas que suenan verdaderamente nazistas. Y que tengan ahí un porcentaje, ponle del 40% de la población. Si suena, tranquilamente está ahí, exactamente ahí. Salvera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.